Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? En un ratito daremos comienzo, ni bien pasen unos minutos, así le damos tiempo a algunos compañeros que puedan unirse. Mientras esperamos un ratito para comenzar, quería preguntarles si alguien tiene alguna duda, si necesitan resolver alguna inquietud. Bueno, no tengo problema en responderles, en acompañarlos en los que necesiten. Así que vamos a estar en la charla con Guadalupe también por las dudas que quieran preguntarnos por el chat, no hay problema y lo vamos viendo. Bueno, ahí por el chat les comento que nos están preguntando si está disponible el material de esta capacitación. Está disponible, pero para rendir y en esta etapa de evaluación solo rinden aquellos que están en la categoría de diquero, mantenimiento y servicios, el área de transporte y TEM. Para lo que es la categoría de administrativos, técnicos y profesionales, no se rinde este bloque. Por eso algunos les ha llamado la atención de que no lo han tenido cargado y han tenido la invitación a la capacitación. Todos pueden participar de las capacitaciones, pero específicamente no se evalúa esta instancia en esta otra categoría. No sé si me explico. De todas maneras, si después quieren tener el material, porque la verdad que nos es útil para todos, el material está disponible, pero no lo tienen que estudiar para esta etapa de evaluación. Bueno, chicos, Andrés, Mauri, muchas gracias por sumarse a este proceso de capacitación, a esta etapa de las evaluaciones
de Conocimiento y Desarrollo 2025 y a todos los que un día viernes a las 4 de la tarde han podido conectarse. De todas maneras, la capacitación va a quedar grabada en plataforma Moodle para que puedan después acceder cuando necesiten y que les sirva para poder estudiar, ya sea para rendir en esta instancia o para luego poder formarse. Los dejo, chicos, dejo la capacitación en manos de ustedes. Cualquier consulta o pregunta, estamos en el chat dispuestas a escucharlo y a leerlos. Gracias, Eli. Bueno, buenas tardes a todos. Ya la gran mayoría nos conoce, Andrés y Mauricio. Estamos en la División de Higiene y Seguridad. La idea principal que siempre tenemos nosotros es intentar, más que dar una capacitación que sea tediosa, larga, molesta, es recurrir a la razón, a que tengamos un poco de conciencia con respecto a estas cosas, siempre teniendo en consideración de que la seguridad es parte de todos, que todos tenemos que aportar, que mientras más ojos seamos, mejor es la disminución de los riesgos, que los riesgos no se pueden reducir a cero y que es importante que si entre todos colaboramos, podemos reducirlo el mayor porcentaje posible. Eh, en ningún caso se puede reducir a cero, pero bueno, hay distintas herramientas que se pueden utilizar para llevar a disminuirlos. Eh, Insisto con la idea de esta charlita, no es tanto una capacitación dura, sino una charla. Todas las dudas que surjan son bienvenidas. Y bueno, la idea es que siempre trabajemos en conjuntos porque la gran mayoría de ustedes están en distintos sectores, en el dique, en campo, en distintas áreas técnicas y muchos que no, que tal vez se quedaron a ver la presentación, pero siempre cada lugar de trabajo tiene sus riesgos asociados. Entonces, esto es algo muy general, muy básico. No nos quisimos poner a profundizar sobre leyes o decretos porque no nos parece que sea necesario que se sepan exactamente el número de una ley o en qué año se estableció, porque esos números nos olvidamos y después me parece que es mucho más importante utilizar el sentido común. Así que, bueno, espero que sea muy amena la charla y sea productiva. Y obviamente estamos abiertos a cualquier tipo de consulta. Los contenidos fundamentales son los riesgos en altura, riesgos eléctricos y primeros auxilios, en particular RCP, que ya han habido bastante capacitaciones, pero siempre es bueno recordarlo y tenerlo presente. El objetivo principal que tenemos es siempre intentar brindar conocimientos esenciales, prevenir accidentes laborales y cómo actuar frente a cualquier tipo de emergencia. Vamos a empezar con riesgo en altura. El riesgo en altura es considerado cuando tenemos más de 2 metros y tenemos alguna posibilidad de caída. Bueno, hay dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es el segundo ítem, que es EPP. Todos lo conocemos, son los elementos de protección personal, que son obligatorios de utilizar y son los que tiene que proveer el empleador. Eso la mayoría los conoce, son los más comunes, son los guantes, los cascos, las gafas, arnés de seguridad, etcétera. Pero también hay otro que no es tan conocido, pero también es sumamente importante, que en esos casos son los EPC, que son medidas de seguridad que protegen a varios trabajadores a la vez. Por ejemplo, las barandas de protección, por ejemplo, en los andamios, redes de seguridad. La gran diferencia entre uno y otro es que los EPP son personales y los EPC trabajan para un conjunto de personas. En el caso ilustrativo de abajo, tenemos, como estamos hablando de riesgo en altura, hemos puesto dos imágenes en donde tenemos los EPP necesarios, el arnés de seguridad, lógicamente, y después tenemos el casco, los guantes y
cada uno de esos elementos de protección personal dependen de cada trabajo que se realice. ¿Qué es importante tener en consideración? Algo sumamente importante que es difícil de tener en cuenta, eh, porque muchas veces son caros para poder adquirir. Cuando se consigue el arnés de seguridad puede pasar muchos años y no sabemos cómo controlarlo, cómo analizarlo, cómo saber si está en condiciones o no. Lamentablemente, mayormente estos elementos de protección uno lo mantiene durante años y el día que lo necesita pasaron tantos años que tal vez no está en condiciones. Entonces, hay cuatro indicadores que son fundamentales para tener presente, que son las etiquetas que tienen. Todas las etiquetas deben ser legibles. Cuando ya el arnés ya no tiene etiquetas legibles en donde se puedan ver las fechas, ya es importante cambiar el arnés. Por más que el resto de las características del arnés se encuentren en condiciones, ya es necesario cambiarlo. Porque pasa muchas veces, nos ha pasado reiteradas veces, que tal vez el arnés no tiene etiquetas, entonces, pero tenemos que tener en consideración que como es un elemento de protección personal para cuidar la vida de una persona, no nos podemos arriesgar, no sabemos la antigüedad que tiene. Las piezas metálicas, hay que ver si hay piezas dañadas. Hemos tenido casos que tal vez el arnés ha estado en condiciones, pero por algún movimiento brusco o se ha utilizado de manera que no corresponde y las piezas metálicas han sido dañadas. Esas no se cambian directamente se cambia el arnés. El, el indicador de impacto es el tirante, ahí dice el tirante especial, que se distingue por un patrón de costura distinto y está diseñado para soltarse en caso de alguna carga de impacto tras una caída. Ese arnés es fácil de identificar porque tiene como un doblez especial en donde cuando uno tiene algún acontecimiento inesperado, se suelta y provoca un movimiento amortiguado, digamos, para que no sea el impacto tan brusco. Y después los tirantes son todos los que colocamos para reforzarlo y que no tenga movimiento el arnés. No sirve de nada ponernos un arnés si no ajustamos de manera correcta los tirantes. Los elementos principales que mayormente necesitamos para realizar trabajos en altura son los cascos con mentonera. Esto es importante tenerlo presente porque en la mayoría de los casos, para cumplir con la normativa o con las reglas, mayormente los cascos no tienen mentonera. Lógicamente que si tenemos un casco sin mentonera, a medida que se produce algún siniestro, lo primero que va a pasar, el casco va a volar para un lado y la persona va a volar para otro. Entonces, por eso es fundamental tener cascos con mentonera. Y si uno no lo tiene, tiene que comunicarse con su jefe inmediato y gestionar, poder conseguir un casco. Si no, se comunica con nosotros y vemos cómo gestionarlo para poder tener un casco que corresponda al trabajo que se realiza. Como saben, somos muchos los empleados de irrigación, son muchos los trabajos diferentes que se realizan. Entonces, por eso al principio decía que es un trabajo en conjunto porque hay muchas cosas que tal vez nosotros, siendo dos personas nada más, no podemos llegar a los elementos de protección personal de cada uno de los empleados. Entonces está bueno que cada uno vea las condiciones de los elementos y si no están en condiciones, poder hacer el correspondiente pedido. El cabo de amarre con absorbedor de energía es el que mencionábamos recién. Es una linga que sirve para que cuando se produce el acontecimiento el impacto no sea tan fuerte. Tener personal capacitado, no puede subirse cualquier persona a trabajar en altura y que tenga las condiciones físicas necesarias para poder realizar el trabajo. El calzado de seguridad es fundamental ante cualquier tipo de trabajo. Eh, Ayer justamente también estábamos haciendo una inspección y veíamos que uno de los empleados que estaba haciendo un trabajo particular estaba con un calzado común. Eh, Eso ya
todos los años se entrega el calzado, entonces la importancia del calzado de seguridad no es solo para cumplir con la ley, sino para cumplir con uno mismo, con el empleado, para que no sufra accidentes, porque ese calzado tiene características especiales que un calzado tal vez deportivo no tiene. Y la señalización siempre es fundamental. eh, ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en un andamio, hay gente que circula por abajo, hay gente que circula por los costados, se puede llegar a caer algún elemento que estamos utilizando, si estamos realizando trabajo de pintura, si estamos trabajando cambiando plafones o tubos fluorescentes. Entonces, la señalización es fundamental. En cualquier tipo de trabajo, nunca está de más señalizar. Primeros auxilios. La idea de primeros auxilios es siempre son las acciones inmediatas que tenemos que realizar ante algún evento fortuito. Lo importante de los primeros auxilios, siempre tenemos que tener en consideración que es lo primero que tenemos que realizar sin entorpecer qué es lo que va a pasar, sin entorpecer el sector, sin involucrar mayor cantidad de accidentados, sin ponernos en peligro nosotros mismos. Entonces, siempre es apuntar hacia ese lado. Bueno, buenas tardes nuevamente. Continúo yo con respecto a lo que es primeros auxilios. Bueno, acá tenemos esta leyenda que lo primero que nos indica es que los primeros auxilios son el conjunto de acciones inmediatas, como comentaba Andrés, justamente hacer la atención inmediata a la persona que está sufriendo el acontecimiento y temporales que se aplican a una persona que ha sufrido una lesión o una enfermedad repentina. El objetivo justamente es mantener a la persona con vida que vayamos a asistir y prevenir el empeoramiento de su estado hasta que llegue la ayuda profesional. Bueno, acá tenemos lo que son los tres pasos, digamos, del triaje con el que hay que cumplir cada vez que nosotros tenemos una persona que ha sufrido, en este caso, un desvanecimiento o justamente un paro cardíaco. También justamente como comentaba Andrés, la idea es que podamos principalmente, primero que nada, es proteger, que es asegurar la zona para evitar más accidentes. ¿Eso qué significa? Que como también en las capacitaciones anteriores que hemos tenido, cuando ha venido el doctor Bomparola, que los hemos dado justamente en el Salón Virgen de las Nivel, también lo que primero indicaba que es muy importante es que siempre hay que, yo me acuerdo siempre esa frase que dice que es alejar a los curiosos y delegar justamente. Entonces, en este caso, primero es proteger, que significa que la persona que vaya a asistir a la persona que se ha desmayado o justamente esté sufriendo un paro cardíaco, es delegar y empezar a ayudarnos entre todos para que no esté todo el tumulto de gente y esté bastante descongestionado sobre la persona que está teniendo ese desvanecimiento. Perdón. Justamente es para que haya una buena circulación de aire, para no entorpecer y que nadie se vaya a pisar uno con el otro, o se vaya a tropezar con algo. Entonces, bueno, la idea es que esté despejada la zona y principalmente para que luego, cuando vayamos a llamar al 911, podamos proporcionar una información clara y concisa. En este caso, justamente lo que también nos comentaba el doctor es delegar, que significa que si una persona está asistiendo a la que está desmayada, que está sufriendo el acontecimiento, brindarle la posibilidad a otro compañero y darle la indicación de que llame al servicio de emergencia, al servicio coordinado de emergencia. Entonces tenemos esos dos puntos, que es asegurar la zona y llamar al servicio de emergencia para que puedan venir lo más rápido posible a asistir a la persona con el inconveniente que tenga. Después, como tercer punto, es socorrer, que es realizar las acciones de auxilio adecuadas según la lesión de la víctima. Esto se enfoca principalmente en empezar a realizar la manipulación de lo que es el RCP. Bueno, con respecto a los pasos, digamos, también el triaje que hay que hacer es, primero que nada, es evaluar el estado de conciencia. Justamente también lo que nos explicaba el doctor en su momento es que lo que primero que tenemos que hacer es ver la persona en qué situación está, si respira, tratar de tomar el pulso en lo que es la zona de muñecas o del cuello, pero fuera de esto lo que hay que hacer es actuar rápido, porque ninguno somos médicos, entonces no podemos determinar si esa persona está bien o no. Luego de esto es llamar, por supuesto, al 911, como les comentaba recién, o pedir justamente
que alguien lo haga por nosotros, que sería lo obligatorio para poder realizar una buena atención hacia la persona. Y lo que tenemos que empezar a hacer justamente automáticamente y no perder tiempo es iniciar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Muchos ya han participado de las capacitaciones, entonces bueno, está bueno también refrescarlo, pero también es tratar de recordar todo lo que vimos anteriormente. Eh, bueno, por supuesto la persona tiene que iniciar la maniobra y luego evaluar el estado de la persona. Eh, Como último punto es repetir la maniobra en el caso de ser necesario. Pero bueno, acá hay varios puntos que son principales, que nunca hay que dejar, como decía también el doctor, lo menciono nuevamente, porque son los profesionales que lo que saben de medicina, es nunca dejar de hacer la maniobra de RCP a la persona que se ha desmayado, justamente hasta que llegue la ambulancia o alguien nos pueda proveer, en este caso que nosotros lo tenemos, el desfibrilador. Bueno, el desfibrilador, ¿qué es? Bueno, ya ustedes la mayoría saben dónde están ubicados. Acá, por ejemplo, en el sede central lo tenemos en lo que es primer piso, al lado de la puerta principal de entrada, justamente hacia la derecha donde está la Virgen. Y lo que es Río Mendoza está también en el pasillo principal, justo en el área de personal. Lo que hace justamente, bueno, el desfibrilador es detectar digamos, es poder, digamos, utilizar esta herramienta para lo que son las señales en el caso que una persona esté sufriendo un paro cardíaco. Bueno, los síntomas que la persona sufre cuando está teniendo un paro cardíaco es una sensación de opresión justamente en la zona de todo lo que es el tórax, es dolor en el pecho persistente que se extiende hacia los hombros, cuello, mandíbula y brazos. Si tienen lamentablemente algún conocido o familiar que le haya pasado, es probable que haya tenido todo este tipo de síntomas en el momento. Posee también, bueno, lo que es malestar torácico, acompañado de desvanecimiento, sudoración, náuseas o falta de aire. También de todo lo que son síntomas que no son normales cuando uno está en buen estado. Bueno, acá es muy importante seguir sí o sí todos estos pasos. Primero que nada es tratar a ver, de saber en el grupo de trabajo que nosotros tenemos quiénes son las personas que pueden llegar a poder involucrar y poder ayudar a una persona en el caso de que esa persona tenga alguno de estos tipos de desvanecimiento o un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque hay personas que, bueno, por una cuestión normal les da miedo o no se animan o no o están en todo su derecho, no quieren involucrarse en ese momento, entonces, bueno, siempre lo ideal es tener una, dos personas o más que puedan asistir a cualquier compañero. Eh, Siempre hay que realizar 30 compresiones ininterrumpidas, o sea, repetir 5 ciclos. Ahí en las capacitaciones siempre el doctor ponía el tema, una de las canciones, para que nosotros podamos saber a qué velocidad tenemos que hacerlo, pero la idea es nunca parar de hacer justamente los movimientos repetitivos. Siempre se calcula que son entre 100 y 120 compresiones por minuto. Por supuesto que en ese momento de emergencia no nos vamos a poner a contar, solamente lo que tenemos que hacer es tratar de recordar cuando hemos tenido las capacitaciones presencial cómo tiene que estar la posición de las manos. En realidad siempre lo que se hace es colocar la mano una entrelazada arriba de la otra, como figura desde la figura 1 hacia la 3. Y en la figura 4 tenemos que siempre tratar de colocar las manos en esa línea que es justamente en las areolas mamarias, justo en el lado medio del tórax. Digamos, es la forma en la cual mejor nosotros vamos a poder asistir a esa persona y de esa forma darle una buena atención en lo que respecta al RCP. Luego tenemos que evaluar la víctima y si no hay recuperación, continuar justamente con las compresiones. Si la persona recupera la conciencia, se coloca en posición lateral de seguridad. Como consejo, esto justamente es a modo informativo, pero como consejo es no paran de hacer las compresiones hasta que alguien pueda venir con el desfibrilador y además de eso hasta que llegue la ambulancia, que son los médicos justamente lo que ellos saben mejor que todos nosotros si la persona ya está recuperando la conciencia, si es recomendable o no ponerlo en posición lateral en ese momento. Pero bueno, esto también es importante saberlo porque si la ambulancia se demora, y tenemos el desfibrilador bien y si no lo tenemos hay que seguir justamente con las compresiones. Lo importante es no parar. Y decir que el desfibrilador tiene
Algo importante a tener presente es que el desfibrilador tiene los pasos a seguir. O sea, los que tenemos tanto en sede central como en las subdelegaciones, uno cuando lo inicia indica paso por paso cuáles son el procedimiento a seguir. Entonces eso es fundamental porque por ahí a uno, con la situación de estrés que está viviendo, la adrenalina, el cortisol y todo eso que pasa por el cuerpo, por ahí uno tal vez no quiere agarrar el desfibrilador por miedo a no saber cómo ocuparlo. Bueno, pero tiene los pasos uno por uno bien marcado, tiene una señal audible también, entonces eso beneficia mucho la manipulación del mismo. Exactamente, sí. Lo bueno que estos desfibriladores que nosotros tenemos, que son la verdad que de muy buena calidad, justamente lo que nos indican es, como decía Andrés, son los pasos a través de un audio de qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que alejarse, pero lo principal es justamente que el desfibrilador trae unos parches, esos dos parches se deben colocar tanto uno del lado izquierdo, del otro lado derecho, y prender solamente el desfibrilador y dejar que nos vaya indicando los pasos que hay que hacer. En el momento que el desfibrilador indique que se va a realizar una descarga eléctrica, nunca hay que tocar a la persona porque nosotros podemos ahí tener dos personas comprometidas porque la descarga, por supuesto, se va a transmitir a la persona que esté tocando a la persona afectada. Eso es justamente lo más importante que hay que tener en cuenta. Si no me estoy olvidando de algo más, bueno, la idea es que justamente que sepan, o digamos, que cualquier duda en realidad que tengan, no duden en consultarnos a nosotros, principalmente porque uno siempre tendemos a aprender algo en el momento que lo necesitamos urgente y no hacerlo previamente, que uno podría evitar muchísimos problemas y sobre todo solventar si en el caso que un compañero tenga algún inconveniente de esto, es poder ayudarlo estando debidamente capacitado. Voy a cambiar. Ahí, perfecto. Bueno. La otra temática que tenemos es lo que es riesgo eléctrico. En lo que respecta a riesgo eléctrico, vamos, por supuesto, desde los más básicos es que el riesgo eléctrico tenemos lo que es contacto directo, por contacto indirecto y lo que serían los arcos eléctricos. Estos son los tres puntos, digamos, en lo que uno puede tener una descarga eléctrica. Un minuto, ahí estamos. Bien, ahí donde. Bueno, antes de pasar a los elementos de protección personal de cuando trabajamos con electricidad, eh, es importante tener en consideración que tanto el contacto directo como el indirecto, como los arcos eléctricos, esto está más relacionado con la gente que trabaja con electricidad, pero también a cualquiera de nosotros nos puede pasar, como en la imagen de la derecha podemos observar, la gran mayoría tenemos en las instalaciones lo que comúnmente denominamos zapatillas. En las zapatillas ponemos un montón de tomas corrientes, están cerca del piso, por ahí las pateamos, por ahí los movemos, por ahí conectamos la cafetera, el microondas y conectamos un montón de cosas que cuando funcionan todos a la vez salta la térmica. Bueno, esos son todos indicadores que tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque por ahí, cuando nosotros conectamos un toma corriente y escuchamos un ruido en particular o vemos un chispazo, es evidente que tenemos algún tipo de conflicto. Entonces, ante esas situaciones, inmediatamente tenemos que informar a la gente de mantenimiento y servicios para que vean en qué condiciones y por qué está pasando eso. Porque mayormente, ¿qué es lo que nosotros vemos a diario? Es que, por ejemplo, con el tema de la pava eléctrica y los microondas, o los dispensers de agua que consumen mucha energía también, por ahí enchufamos y no tenemos en consideración el consumo que nosotros tenemos y después tenemos una térmica de 10 amperes y resulta que estamos consumiendo 12 amperes y por eso salta. Entonces, haciendo referencia a esto, también tenemos que tener en consideración que por contacto directo, un riesgo eléctrico por contacto directo es, como el nombre lo dice, si tocamos, por ejemplo, un cable que está pelado. Directamente es un contacto directo porque estamos tocando directamente la fuente por donde circula la electricidad. El contacto indirecto es, por ejemplo, cuando tocamos algo metálico y nos da una descarga. Y los arcos eléctricos es cuando, por ejemplo, nosotros pasamos por al lado de algo y nos da la corriente y no lo tocamos.
Bueno, todas estas características hay que tener en consideración porque, por ejemplo, si soy electricista y estoy trabajando con un tablero eléctrico, si no tengo el calzado de seguridad y no estoy correspondientemente aislado, el arco eléctrico va a circular a través de mi cuerpo. Entonces, eso es algo fundamental a tener presente. Bueno, la otra temática que tenemos es, con respecto a algo que adelantó también Andrés, los elementos de protección personal. Bueno, la mayoría justamente de los que trabajan en lo que es servicio, campo y demás tareas que estén más propensos a tener un tipo de riesgo, accidente, bueno, saben que es fundamental cumplir con todo lo que es la normativa de los elementos de protección personal. Sabemos que, bueno, lo que es la protección de todo lo que es nuestra cabeza es a través del casco de seguridad. Justamente Andrés comentaba anteriormente con respecto al tema de la mentonera. Es muy importante cuando uno está realizando trabajo en altura, por lo que él explicó justamente de la caída del casco, si no tenemos la sujeción y principalmente que tenga también ahí, como se ve en la imagen, del casco, es que tenga el arnés de sujeción en la nuca. Eso es también importante porque si no el casco queda bailando y muchos se confían y dicen, bueno, si me subo con una escalera acá a 2 metros no me va a pasar nada. Se colocan un casco que no está en condiciones porque no tiene ni la mentonera ni el arnés y en el momento que tienen justamente se resbalan o pueden también tener una baja de azúcar o una baja de presión y bueno, cualquier inconveniente, no solamente por tropiezo, se puede caer la persona y bueno, justamente dañar principalmente la cabeza y no tener nada que lo amortigue. Entonces teniendo un riesgo bastante grande. Después con respecto a lo que es guantes de seguridad, bueno, existen los guantes de seguridad dieléctricos, en el caso de lo que es para trabajos eléctricos, pero también tenemos un montón de variedad de guantes que para cualquier tipo de tarea que se realice, de manipulación ya sea de herramientas, que es lo fundamental de cuidar nuestras manos. Después tenemos lo que es el calzado de seguridad. Acá todos sabemos que, bueno, tenemos, siempre nosotros cuando hacemos lo que es el inventario, digamos, la solicitud por los formularios para el calzado de seguridad, tenemos siempre los tres tipos de calzado, que es como figura acá en la imagen, este es un calzado de media caña, que lo que hace, justamente el fin que tiene es cubrir hasta los tobillos. Después tenemos el zapato tradicional que todos conocen y el de caña alta. Entonces, bueno, también depende de la tarea en la que ustedes realicen, es el tipo de calzado que tienen que solicitarnos a nosotros todos los años. Después tenemos, bueno, lo que son para protección de los ojos, son las gafas de seguridad, también vienen distintos tipos de gafas, eh, pero bueno, lo que es de cabeza a pie, estos serían los elementos de protección personal principales, además de la camisa y el pantalón de seguridad que también tenemos que tener. Y bueno, justamente todo esto ¿para qué? Para que la prevención que nosotros tengamos se va a basar en el uso de las herramientas aisladas, el sistema de lo que es la parte eléctrica, el sistema de puesta a tierra y el respeto de los procedimientos de seguridad. No solamente en lo eléctrico, sino también para cualquier tipo de tareas, siempre es cumplir esos procedimientos, no hacer todo a la apurada o alternar los pasos, porque bueno, ahí justamente por el exceso de confianza es que podemos tener cualquier tipo de accidente, lo más leve a lo más grave, ¿no? Bien, bueno, volviendo a lo que es el riesgo eléctrico, que por supuesto depende en el tipo de trabajo que se realice y la tensión a la que estemos manipulando. Siempre los pasos también, este es un triaje también que se hace, que son los pasos para evitar cualquier tipo de riesgo de electrocución. Es como figura de izquierda a derecha, tenemos el punto 1 que es desconectar justamente la electricidad para poder trabajar sobre el área con total seguridad. El segundo punto es bloquear. Esto se utiliza mucho en tableros de mucha tensión, justamente para que una persona que vaya a trabajar, la persona que vaya a llegar al puesto de trabajo o alguna que esté justamente dando vueltas por el mismo sector, sepa que están trabajando y que no vaya a tocar la zona energizada, justamente para evitar una descarga eléctrica y que esa persona tenga un accidente. Después, el otro paso es verificar justamente con el voltímetro para poder chequear el nivel de tensión que estamos teniendo, si ese sector que vamos a nosotros a manipular no está energizado. Después tenemos justamente verificar lo que es la puesta a tierra y si existen cortocircuitos. Y
Como último punto, siempre es muy importante, es señalizar el área donde vamos a trabajar. Esto darle mucha importancia, hay justamente tareas en las que se realizan y como todo tipo de trabajo, piensa que lo que es la señalización es simplemente poner algo que tenga un color y nada más, y en realidad es muy importante porque de esa forma nosotros podemos ya tener una precaución previa y decir, bueno, acá yo no me tengo que acercar porque corre el riesgo de tener un accidente. Y sé que hay personas justamente trabajando en esa área. Eso es muy informativo, ¿no? Bien. Bueno, esto es muy informativo. Andrés igual comentaba que esto no se evalúa, porque no se van a evaluar leyes, ni artículos, ni decretos. Siempre esto es a modo informativo, solamente para que sepan que la ley general, que justamente que contempla la prevención de todo tipo de riesgos y normativas y demás para los elementos de protección y muchos puntos más, es la ley de higiene y seguridad, que es la 19.587, pero justamente con su decreto. Pero esto no se evalúa para que puedan quedarse tranquilos. Bien, queremos saber si tienen alguna pregunta o dudas, no solamente de lo que hemos dado, sino algún otra pregunta que quieran hacer en relación a riesgos. Lo más importante para nosotros desde nuestro punto de vista es más que nada de saber específicamente la ley, el decreto, qué número tienen o qué color es el casco del ingeniero, qué color. Es poder utilizar y recurrir al sentido común. Eso es fundamental porque muchas veces los accidentes pueden evitarse utilizando el sentido común, teniendo en consideración que tal vez si yo veo que hay algo que está tirado en el piso, si no lo alzo puede venir alguien y se puede pinchar, se lo puede patear, lo que sea. Si estoy trabajando con un tablero de electricidad, que no es necesario que sea alta tensión, pero sí estoy trabajando con electricidad, si yo no señalizo el tablero que estoy trabajando en el mismo y me voy a cambiar un toma corriente que está en la otra punta del salón, y es probable que alguien levante la térmica y corra peligro. Mayormente los accidentes se producen por negligencia de las partes. Y la idea de esto es cuidar tanto al empleado como a las instalaciones. Eh, Básicamente siempre tratamos de apuntar a eso, a que no sea algo duro y tedioso la teoría, sino que sea más de utilización del sentido común. Si quieren preguntar, es el momento para sacarse cualquier duda, no hay problema. Perfecto, chicos. La verdad que quedó clarísimo, está buenísimo que está bien resumido por cada una de las áreas que tienen que estudiar, así que excelente. Por el momento en el chat no hay ninguna pregunta, así que si no nadie levanta la mano o nadie pregunta, daríamos por finalizada la capacitación ahora. Y cualquier duda los pueden encontrar o en el subsuelo de sede central o al interno 209, si no me equivoco. Sí, correcto. 209. 209. Perfecto. Bueno, Andrés, Mauri, Andrés, les agradecemos un montón. Les agradecemos a los que pudieron sumarse a la capacitación y ahora a continuación viene la charla de presupuesto por si quieren sumarse. Es con otro link y quedamos atentos a cualquier inquietud que tengan. Los saludamos y buen fin de semana para todos los que no continúen en la próxima charla. Adiós. Adiós. Dios, gracias Eli, gracias Andrés y Mauri. Nada, muchas gracias a todos.